Hola a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Alta Voluntaria. Yo soy Dayana. Y yo soy Ana. Y hoy seguimos con esta serie de episodios sobre mitos y realidades de la vida médica. En el capítulo pasado les conté un poco sobre mi experiencia en el año rural. Hoy la protagonista será Dayana, porque no hacer el rural no significó que se librara del golpe de realidad ni de la experiencia. Además, su primer trabajo fue en urgencias, en un hospital de primer nivel. Sí, y aquí, a modo de chisme, ahí fue donde nos conocimos, ¿te acuerdas, Ana? Sí. Ella venía a terminar su año rural y ya estaba trabajando ahí. Es imposible que se me olvide ese primer día. Tenía mi bata, mi fonendo, una gran maleta que parecía que me iba de trasteo. Estoy segura que mis ojos demostraban miedo y muchas expectativas, porque al ser exonerada rural, una voz interna me decía, y si no hacemos rural, no vas a tener experiencia suficiente para trabajar como médico adulto. Hágame el favor. Misma razón por que busqué trabajar en un primer nivel de atención. Siguiendo mi historia, el coordinador de urgencias nos presentó en la mañana. Anita sería quien me explicaría cómo funcionaba el sistema, me diera una breve inducción. Yo, algo tímida y cohibida, te saludé diciendo, buenos días, doctora. Vea, cuando me dijo, no me diga doctora, dígame Ana, ¿usted es médico igual que yo? Nótese la voz de indignación. Sí me acuerdo allá de ese primer día, aunque no me acordaba exactamente de lo que te había dicho. Pero sí sé que pensé cuando te vi así con tu maleta, tu batica y todo así, súper bien organizadita. Qué pecadito, se la van a comer viva. Yo también estaba nerviosa en ese primer día de rural, ¿te acuerdas? Pero pues venía de un ambiente un poquito más hostil, ya como les había contado, pues mi primer pensamiento fue ese, yo, se la van a comer viva. Igual mi intención no era ser ruda. ¿Lo fuiste? Lo siento, 8 años después. Sino que te vieras parada en el mismo lugar que yo. O sea, ya eres médico, no estabas como estudiante y mucho menos estabas tratando con un profesor más. Eso me marcó mucho, porque uno sale de la universidad con la bata, el diploma y un título, pero también con muchas dudas en su cabeza, algo insegura pensando, ¿seré que seré capaz? También con esa jerarquía médica grabada en la cabeza, en el corazón, donde dice, pues si ella ya está trabajando acá en la doctora porque tiene experiencia, pero con esa respuesta entendí que la actitud es tan importante como el conocimiento. Claro que sí, Daya. Y esa actitud tuya se notó desde el principio. Nunca has tenido miedo de ponerte las botas. Nunca has tenido miedo de meterte en la acción. Porque recuerdas uno de los primeros casos que vivimos juntas, el de la bebé que llegó con una enfermedad respiratoria grave. Yo estaba en el turno de día casi por finalizar la jornada de las 12 horas. Ya estaba agotada cuando tú llegaste a recibir mi turno, ¿te acuerdas? Estábamos en plena reanimación de la bebé. Eso es como si hubiera sido ayer. Jamás lo voy a olvidar. Entré, vi a todos corriendo, otros estaban llorando, había muchísima gente. Muchísimo. Y en el centro había una camilla donde había una bebé que estaba intubada y tú, Anita, estabas haciendo maniobras de reanimación, como dice la técnica, con los 2 deditos, toda la cuestión, pero pues nada, no sé, fue como un impulso, no dije nada, me puse los guantes, me metí a donde estaban reanimando y fue como, venga, hagámosle y continuemos, porque sí se notaba que estabas agotada y pues era algo demasiado impactante esa escena. Daya, ese gesto, bueno, yo no sé cómo se veía la escena desde afuera, porque en ese momento yo no era consciente que tenía tanta gente a mi alrededor, yo solo estaba pensando en la bebé, pero ese gesto de que te vi entrar, ponerte los guantes y no decirme nada, sino meterte directo a trabajar conmigo, Daya, o sea, para mí eso fue impactante, además porque trabajábamos muy sincronizadas, una en la vía aérea, otra en las compresiones, nos turnábamos como si ya lo hubiéramos ensayado cientos de veces antes. Fue como un relojito, todos los engranes estaban funcionando como debían funcionar y la bebé, ay, después de unos minutos, esos que se hicieron eternos, respondió. Dijiste en algún momento que había sentido el latido de su corazón en la mano, ese pequeño corazón que volvió a la vida, volvió el pulso, el monitor volvió a marcar
Esos latidos, ese instante, todo el servicio estaba llorando, los papás, las enfermeras, los otros pacientes, hasta los que llegaron a recibir turno. Tú te giraste a todo y solo dijiste, la sacamos del paro. Puede que nos estuviera temblando todo, pero lo logramos. Creo que aún me tiembla la voz cada vez que lo recuerdo y estoy a punto de llorar, pero lo logramos. Es indescriptible la emoción que se siente. Igual en ese momento cuando yo me giré y dije, la sacamos del paro, fui consciente de la cantidad de personas que habían en esa sala de observación, o sea, de verdad que yo no, era como si yo hubiera estado en una cápsula porque no me fijé, no escuché, o sea, nada. Pero cuando me giré y dije eso, los papás de la niña, todo el mundo, otros pacientes, todos llorando, no, o sea, ahí fui consciente de la cantidad de personas que estaban alrededor. Y pues ese día, además de salvar a la bebé, entendí que había encontrado una coequipera Daya, una colega en la que confío plenamente, no solo por lo que sabes, sino por la manera en la que actuaste, sin esperar instrucciones, proactiva, sin eludir tu compromiso. Y yo la verdad lo digo sin rodeos. Ese caso fue el comienzo real de nuestra amistad. Empezamos a coordinar los turnos para coincidir y estábamos mutuamente tranquilas sintiendo el respaldo de la otra en cada guardia. Como quieren que no me emocione con estas cosas. Es como si la vida quisiera seguir probando de que estábamos hechas, de por alguna razón siguiéramos estando de turnos juntas. En adelante nos llegaron varios casos, pero ¿te acuerdas de la bebé que abandonaron en la caja de cartón, la que estaba en la bolsa de basura? Daya, a mí ese caso todavía me duele, me eriza la piel y además porque en este momento como sociedad le debemos muchísimo a los niños. Este fue un turno noche, estaba lloviendo durísimo, pero muy duro. Un policía trajo a la niña, la habían encontrado en una caja de cartón, esa caja estaba empapada por la lluvia, estaba envuelta en una cobija claramente también empapada, un tarro de leche y adentro una bebé muy pequeña, de apenas unos días de nacida, ¿te acuerdas? Ese caso fue muy impactante. Tuvo su lado bonito y fue ver cómo todo un servicio se volcó hacia el cuidado de esa pequeña bebé. Recuerdo al policía que la encontró, que además preciso había acabado de ser papá de una niña. Le trajo ropa, pañales, leches y muchas cosas que tenía para su hija. Uy, sí, Daya, a mí ese gesto me conmovió. Ese gesto del policía fue muy bello. Y definitivamente nadie pelea solo. Ese día, dentro de las órdenes médicas, escribimos algo muy especial, algo que aprendí en el Hospital de Sogamoso de mis profesores de pediatría, y fue formular cariñoterapia, porque un niño no solo necesita medicamentos, también necesita cariño, y ese turno entero fue un acto de cariño colectivo. Esa noche fue un recordatorio de que la medicina no es siempre ciencia dura, cruel y fría. También es humana, es de pequeños gestos que hacen toda la diferencia. Pero sí, como hay momentos que nos llenan el alma y me están llenando los ojos de lágrimas, también hay otros que nos exigen estar a todos con los sentidos despiertos, donde si no afinas el ojo clínico, la vida de alguien puede estar en riesgo. Daya, totalmente de acuerdo. Y es que ese ojo clínico no es solo ver al paciente, no es como la bolita de cristal, no. Pero sí es aprender a leer lo que no encaja, lo que te genera duda, lo que te hace detenerte y decir aquí puede estar pasando algo más. Es esa mezcla de intuición, experiencia e incluso de escuchar a tu equipo. Miren, hay momentos en los que toca reaccionar rápido, confiar en la intuición, en la academia. Pero cuando hablas de experiencia de equipo, ve, yo te tengo la historia. Eso es fundamental, ¿sabes? Este caso que les voy a contar fue una lección gigante para mí. No teníamos turno juntos, pero fue un niño de 13 años, llegó con un dolor abdominal que otros habían relacionado con un diagnóstico de gastroenteritis, o sea, una infección a nivel del estómago o del intestino, y le habían puesto líquidos para hidratar. El niño no tenía buena pinta cuando nos lo comentaron. Con la auxiliar de enfermería con la que yo me encontraba, ella me miró y me dijo, doctora, ese niño no se ve bien, midámosle el azúcar. ¿Qué pericia? Te cuento la de ella. Total, y dentro de todo me agradezco a mí yo de ese momento, es decir, venga, de acuerdo, hagámosle caso. ¿La escuchaste? Sí, en serio, gracias por el consejo
Y estés donde estés, te agradezco por ese día y por esas sabias palabras que estoy segura que todo te lo dio la experiencia, porque no solamente era un dolor de estómago, no solamente era una gastroenteritis, la glucometría estaba marcando high y no nos estaba saludando. Nos dio el punto de parada para decir que el niño estaba con el azúcar muy alto, estaba cursando con una cetoacidosis diabética que la confirmamos después con exámenes. ¿Y qué es esto, la cetoacidosis diabética? Significa que tu cuerpo ya no tiene insulina suficiente para usar el azúcar como energía y empezó a quemar grasa muy rápido, produciendo sustancias del que estaba intoxicando a su cuerpo. Eso es una urgencia vital. Los niveles de azúcar en sangre se disparan, el cuerpo entra en un estado de descompensación que puede llevar a la muerte así, muy rápido y sin dar aviso. Imagínate, lo estaban manejando como una gastroenteritis. Y solo con líquidos. El niño estaba pálido, deshidratado, con una mirada perdida. Estaba en muy malas condiciones. Ahí aprendí eso me marcó para siempre. Es que el diagnóstico no es solamente mío como la médico que está a cargo. La clave fue escuchar al equipo. De verdad, maestra auxiliar, Dios te bendiga. Estés donde estés. Tu ojo clínico me completó el mío. Esa experiencia me dejó muy claro que en salud todos construimos. No es solo el médico el que salva vidas. La experiencia de las enfermeras, las auxiliares, es tan valiosa como la decisión médica. Ese niño tuvo una oportunidad de oro de alguien que se atrevió a decir, revisémoslo mejor. Ya, totalmente. Y es que a veces se nos olvida eso, la medicina no se hace sola. Uno puede tener todos los libros, los títulos, el uniforme y la bata, pero al final las vidas se salvan porque hay un equipo completo trabajando en conjunto por la salud y la vida de las personas con un propósito en común que es cuidar a los demás. Y esas voces, como tú lo dijiste, de la experiencia son oro puro. A veces ven cosas que uno, en la presión del momento, puede pasar por alto. Pero Daya, ya que hablas de esas voces que sostienen el sistema, pienso también en las señoras de la alimentación del hospital. En los turnos de noche eran ellas quienes con un cafecito y algo más lograban darle un respiro a jornadas que parecían interminables. Era un gesto sencillo, pero le devolvía a la humanidad en medio de todo ese cansancio. Ellas eran un alivio, una muestra de amor. Las amaba profundamente, nos daban cafecito, nos calentaban el almuerzo y a veces se quedaban un rato solo para acompañarnos y hablar un poco de la vida. Era como tener una mamá en el hospital. Yo la recuerdo con muchísimo cariño porque también nos cuidaban de muchas cosas que nos pasaban. Estalla. Ellas eran una parte vital de ese engranaje que nos mantenía en pie. Sin ellas, los turnos hubieran sido más pesados. Y eso también es salud, el cuidado que se da y se recibe entre todos. Así que sí, mi camino no pasó por un año rural propiamente dicho, pero mis primeras guardias me enseñaron que la medicina es un trabajo en equipo y que cada vida depende de la confianza y la humanidad que pongamos en cada decisión. Agradezco haber tomado la decisión de irme a un primer nivel para comenzar a trabajar. Además nos conocimos. Y nos conocimos, comenzar a tener experiencia. Aprovecho este espacio para darle las gracias a todos esos héroes invisibles de las clínicas y los hospitales, personas que muchas veces no llevan ni bata ni fonendoscopio, pero sin las cuales nada funcionaría. Son las manos que preparan una comida caliente en medio de la madrugada, las que limpian una camilla para que llegue el siguiente paciente, las que acompañan una palabra o un gesto sencillo cuando todo parece caerse, los que nos están cuidando en las entradas de los hospitales y las clínicas, que a veces por gracia les dicen que son los guachimanes. Su labor es invaluable. Cada uno desde su rol construye, aporta y sostiene la salud desde comunidades enteras. Gracias de corazón, porque también son partes de las historias que contamos y de las vidas que se salvan. Me encanta mucho este reconocimiento que haces, Daya, porque así es, la salud se construye entre todos, incluido el paciente. Es un trabajo de corresponsabilidad entre todos. No es solo el médico, es de cada persona que pone su granito de arena en el hospital, en el centro de salud, en cualquier guardia, desde el que limpia hasta el que cocina, los auxiliares y las enfermeras con su experticia. Todos somos parte del mismo engranaje y en medio de esa red también se tejen amistades como la nuestra,
que nacen Y entre la enos acá. adrenalina y enos acá. El miedo, lágrimas compartidas, pero que se vuelven inquebrantables. Y por eso, si no lo contamos aquí, Se nos queda atorado en el esternón y la vergüenza. Los esperamos en un próximo episodio. Y ojo, que aunque a veces nos den ganas de salir corriendo, por eso de lo de médicas en fuga, al final amamos lo que hacemos. Recordar estos casos y estas anécdotas no solo son catarsis, también es volver a conectarnos con nuestro propio propósito, cuidar, aprender y seguir siendo humanos en medio del caos. y el sistema.